Actualmente los agronegocios son globales y están en auge, ya que necesitamos alimentar a más de 7.000 millones de personas, proveerles de fibras textiles, biocombustibles, nutracéuticos, forrajes para ganado y mascotas, además de servicios ambientales para preservar el entorno. Es por esto que internacionalmente se requiere de especialistas en temas como administración de riesgos agroalimentarios, producción protegida, economía circular, entre otros. Profesionistas que con visión y una sólida formación generen nuevos productos, soluciones tecnológicas, financieras y de mercado que garanticen el futuro del sector agroalimentario. Es por ello que hoy te damos la bienvenida a INPEIRA, Instituto Panamericano de Estudios e Investigación sobre Riesgos Agroalimentarios, donde hemos preparado una amplia oferta formativa basada en competencias laborales que te llevará a ser un líder referente en el sector y donde tu visión será el único límite que encontrarás para tu desarrollo personal y profesional. El éxito coronará tus esfuerzos. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Y vamos a ir dando paso a nuestros invitados. Ya por aquí tenemos a Mario. Bienvenido, Mario. Y viene también uniéndose Ramón Soto. Muchas gracias. Gracias por estar entrando aquí. Es un gusto verles. Y pues vamos a dar inicio con este webinar que ahora nos dirigirá el ingeniero Marco Frías Salazar, a quien tengo el gusto de presentar para quienes no le conozcan todavía, aunque es toda una personalidad en los temas de invernaderos, no solo en México, sino en otras regiones de Latinoamérica. De hecho, ha estado también pues llevando a cabo obras de este tipo en Madagascar, allá por África, en los países árabes también. Así es que, bienvenido, Marco. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros e ilustrarnos con tu conocimiento, ¿vale? Y eh, pues nada más para mencionar algunos de los logros que tiene el ingeniero Marco Frías, quien es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en temas de estructuras. Él pues ya tiene muchísimos años de trabajar en temas de consultoría, diseño y gestión de proyectos relacionados con la construcción de estructuras e instalaciones de agricultura protegida y también de acuicultura protegida. Además de que ha sido él, pues uno de los precursores en temas de gestión de riesgos en temas de invernaderos. Y como les decía hace unos instantes, él ha hecho diseños e instalaciones de diversas estructuras de agricultura y acuicultura protegida, tanto en México, en Centroamérica, en Sudamérica y también en África. Otro tema es que él ha dado formación a profesionales especialistas en construcción de este tipo de estructuras de agricultura y acuicultura protegida. Ha desarrollado manuales de procedimiento para la suscripción de seguros, ha desarrollado también normas de peritaje, pero, ¿saben? Lo más importante, creo yo, en mi opinión personal, ha sido que participó como líder en la creación de la norma mexicana para el diseño y construcción de invernaderos que actualmente está vigente en nuestro país, pero que adicionalmente él ha sido pues un gran impulsor de que este tema de normalizar los diseños y construcción de invernaderos, pues se extienda más allá del territorio mexicano. Creo que ha sido uno de los que más ha pugnado porque otras naciones adopten estos principios de tener esas normas de diseño y construcción, lo cual es muy benéfico porque aquí en México nos permitió finalmente contar con una póliza de seguro bien estructurada, muy actualizada y creo que es una de las más avanzadas en América Latina. Entonces, pues no quiero quitar más tiempo a mi querido y estimado Marco Frías, así es que vámonos directo a la presentación. Adelante, Marco, son todos tuyos y yo te asisto aquí pasando las diapositivas. Ok, muchas gracias. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están conectando con nosotros
ya sea por el lado de WhatsApp o ya sea por el lado de LinkedIn. Y en este sentido, pues a partir de que he podido yo ser expositor de estos temas alrededor de la agricultura protegida en diversos foros, siempre ha habido una pregunta muy recurrente y sobre todo para mí ya a estas alturas muy interesante. Muchos técnicos, productores, ingenieros, inclusive personas que han estado únicamente interesadas en llevar a cabo un proyecto de invernadero, siempre han preguntado, oiga, ¿qué invernadero me recomienda para tal o cual ubicación? Esa es una pregunta que es muy, vuelvo a decirles, muy continua. Y si en esta ocasión ya tuve yo la oportunidad de desarrollar pues un tema a partir de recomendaciones y tips que vale la pena que tenga todo el mundo en cuenta a la hora de decidir cuál es el invernadero adecuado en la región específica con respecto a esto. Y me permití hacer una especie como de concentrado, porque es difícil, créanme que no está sencillo hacer estas recomendaciones, concentrado por región climática, porque no solamente estamos aquí tratando de resolver esta situación de construir o diseñar un invernadero en México, sino en cualquier parte de Latinoamérica en donde podamos nosotros, vamos a decir que compartir mismas características climáticas en ciertas regiones. Entonces, yo creo que por este lado, a las personas que nos están escuchando, que no son precisamente habitantes aquí de México, van a poder encontrar algunas opiniones y sobre todo tips muy interesantes, técnicos, para que puedan decidir sobre el invernadero adecuado. Vamos a comenzar con esto entonces y vamos a la primera, por favor. Vamos a ver esto y a revisar la situación de qué vamos a hacer para un buen diseño e instalación de invernadero en función de estas zonas climáticas, de esta diversidad de zonas climáticas. Primero, revisando el tema, cuáles van a ser las consideraciones iniciales para el diseño de invernaderos. Los primeros datos informativos que el diseñador o la persona que va a estar interesada en llevar a cabo un proyecto invernadero debe de tomar en cuenta. La segunda va a ser las consideraciones iniciales también para la ubicación de invernaderos. ¿Qué requisitos hay que ir cuidando que se cumplan? Y sobre todo que no tengamos ningún problema en que nos falle uno de ellos, porque eso pudiera complicar precisamente el desarrollo de un proyecto invernadero. Y la tercera es las consideraciones iniciales para la orientación de los invernaderos. Es un punto muy importante a tomar en cuenta, la orientación de los mismos. No es lo mismo llegar y en un terreno poner una nave y establecerla de la manera en la que puede ser arbitrario. Hay que tomar en cuenta ciertos requisitos y regulaciones para que esta nave, tanto en su diseño como su ubicación y su orientación, sean compatibles con los beneficios que ella va a proporcionar y que se aprovechen realmente en el desarrollo del proyecto. Abajo estoy poniendo, digamos, la secuencia de lo que es ese diseño, que es comenzando con el trazado y vamos a decir que la propuesta del sistema estructural de un invernadero. Después, en la foto del medio, pasar ese invernadero a un sistema de cálculo, de análisis del mismo ya en softwares de computadora. Y finalmente los resultados nos van a llevar a que en realidad, ahora sí que en vivo y a todo color, tengamos una nave exactamente como nosotros la habíamos planeado en un principio y cubriendo los requisitos y adecuada en cuestiones de cumplir realmente con los códigos y las especificaciones de seguridad que establecen nuestras normatividades. Siguiente, por favor.
Y una vez que ya tengamos aterrizado ese paquete informativo, pues pasaremos ahora sí que a las consideraciones para el diseño agronómico de invernaderos para hortalizas en cuatro grandes climas. O sea, a revisar cuál es el invernadero adecuado para ubicarlo en climas templados, en climas tropicales y subtropicales secos, y en tropicales o subtropicales húmedos, en los climas áridos extremosos, para más o menos hacer una especie de recapitulación en qué áreas de México podrían estar estos climas aplicados. Climas templados podemos tener todo lo que son los valles centrales, que es Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, estas zonas, Querétaro, el Bajío, Guanajuato, estas zonas que ofrecen este tipo de clima en la mayor parte del año. En el caso de los climas tropicales y subtropicales secos, nos referimos a regiones, por ejemplo, en Oaxaca o en Guerrero, algunos de estos zonas o estados en donde podemos tomar en cuenta que la mayor parte del año promedian hacia ese tipo de consideraciones climáticas. En cuanto a los climas tropicales y subtropicales húmedos, pues ya estamos hablando de zonas como Chiapas, estamos hablando de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, estos estados que están alrededor, sobre todo del lado del Golfo y del Caribe, que guardan esas características climáticas, y vamos a revisar qué invernadero es el adecuado para esa región. Y en cuanto a climas áridos extremosos, estamos hablando más o menos de invernaderos que podrían ser ubicados en la zona norte, noroeste, que es el estado de Sonora, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, por ahí sí, esas zonas que guardan mucho ese tipo de climas. Siguiente, por favor. Tenemos entonces que para las consideraciones iniciales en el diseño de estos invernaderos, es que en el diseño el ingeniero, el técnico debe tomar en cuenta, en primer lugar, o definir cuál es el cultivo que va a establecer y también definir el sistema de desarrollo del proyecto dentro del invernadero. Es importante empezar a tener que hacer ahí la conexión entre el desarrollo del cultivo y la nave en sí, para que también por ahí ese sea un dato informativo que lleve hacia el diseño adecuado. También hay que definir la calendarización de los ciclos de cultivo, hacer el plan anual sobre cómo va a estar el trabajo, las actividades y lo que se espera de producción en ese proyecto. También hay que tomar en cuenta que se debe de hacer acopio este diseñador o este ingeniero a cargo de estos proyectos, de tener información lo más reciente posible, sobre todo con periodos de retorno no mayores a 5 años, porque ya lo que es cuestiones de cambio climático han hecho muy difícil o muy complicado aterrizar datos con alguna confiabilidad para este caso, y es con referencia a tener el dato del lugar en donde vamos a establecer el futuro invernadero con las consideraciones de temperaturas mínimas, medias y máximas registradas, las extremas mensuales, la frecuencia de ocurrencia de ellas, la duración e intensidad de heladas por mes, la dirección, frecuencia e intensidad de viento por mes, por ejemplo. Son datos muy importantes para tomar en cuenta. Siguiente. También otro de la información que se debe contar es con los datos de humedad relativas mínimas, medias y máximas por mes. También hay que tener el acopio de los registros de irradiancia o luminosidad diaria, los promedios mensuales, cantidades de días soleados, sobre todo también definir las épocas de los mismos, cuando hay los medios nublados o nublados por mes, sobre todo en las épocas donde están las precipitaciones en ocurrencia más continua. También hay que ver días con neblina, con granizo, con vientos mayores a 50 kilómetros por hora, y esto conlleva también para tener en cuenta lo que son resistencias de la propia nave o de la estructuración de la misma, y poder tener una propuesta adecuada. Obviamente también hay que hacernos llegar la información con respecto a la latitud y altura sobre el nivel del mar del lugar en donde vamos a establecer la nave. Siguiente, por favor.
Ahora, las consideraciones de inicio para tener una buena ubicación de invernaderos es cerciorarnos que está de lo más cerca posible donde haya agua de buena calidad. Podemos ver en la fotografía de la derecha, pues un contenedor en el sitio del lugar donde van a estar los invernaderos para poder hacer el almacenamiento y el uso de la demanda de agua que va a requerir el proyecto de cultivo. Entonces, eso es algo que tenemos que revisar muy bien, hay que checarlo muy bien. También hay que tener, por ejemplo, la identificación que haya en el lugar, que haya con preferencia con accesos a energía eléctrica y el terreno lo más plano posible. Esto con miras de que el invernadero, muchos de ellos, de acuerdo a la tecnología en la que él mismo se va a proponer, pues va a requerir tener suministro de electricidad para el trabajo o la operación de equipamientos y sistemas que están alrededor del propio proyecto. También, en cuanto al terreno lo más plano posible, esto es a fin de evitar costos extras o adicionales en cuanto al acondicionamiento de plataformas o de bases para que se haga el desplante de la nave, ¿no? Y que sea un costo muy oneroso. También hay que ver que esté abrigado de los vientos fuertes, pero que exista brisa. Esto con el fin de que también se generen o se crea y se mantenga la suficiente ventilación adentro del cultivo, adentro de la nave. Y obviamente buscar que no esté ubicado en lugares en donde el viento genere corredores o encañonamiento que puedan ser peligrosos porque se pueden incrementarse las velocidades de impacto de los mismos en deterioro de la propia nave. Es cosa de siempre, pues no solamente revisar hacia el suelo, hay que ver en los alrededores del lugar para ver en qué condiciones estamos recibiendo esa ubicación. También pues se recomienda que esté cercano a la casa del productor, muchas veces esto no es posible obviamente, o del vigilante, lo más cerca posible también del mercado de consumo. Es tratar de revisar que no queden muy distantes esos puntos de referencia. Y tener vías de comunicación en buenas condiciones, al menos como mostramos en la fotografía de la derecha, pues que sean terracerías lo más bien acondicionadas posibles y que no presenten tanto problema para el tránsito de vehículos que se va a dar con respecto a la salida del producto cuando se obtengan cosechas. Siguiente, por favor. Ahora, las consideraciones iniciales en cuanto a la orientación de los invernaderos, el proyectista o el diseñador, ingeniero a cargo del proyecto de invernaderos, debe tomar en cuenta, para empezar, por la cuestión de iluminación solar. Lo común es que sea la dirección del túnel, como podemos ver en la fotografía de la derecha, en dirección norte-sur. El eje de todo ese túnel que guarde esa dirección. Esto para aprovechar el barrido solar este-oeste, poniente-oriente, y el cultivo pueda recibir esa dosis de energía solar que necesita para su propio desarrollo. Sin embargo, hay que considerar las sombras persistentes en un solo lugar, por ejemplo, canalones en dirección este-oeste, que se van a mantener en ese lugar y pudieran en un momento dado generar daños al cultivo en cuestiones de las sombras estacionadas sobre esas zonas. El punto B sería revisar por viento. Aquí habría que orientarse con el largo perpendicular a las brisas, sobre todo suaves y dominantes, pero va paralelo a los vientos más fuertes. Una vez que se tiene la orientación de estos dos corrientes de viento en las que se tenga identificado, lo recomendable es que cuando las brisas son suaves y dominan, sobre todo, se permita que pueda haber ingreso al interior del invernadero para facilitar la ventilación del cultivo de una manera adecuada, sobre todo en cuestiones de cantidad. Pero cuando ya tengamos detectada la orientación de los vientos más fuertes en la ubicación, pues lo mejor es ponerlos en el lado donde tengamos la menor cantidad de intrusión de estas ráfagas de impacto fuerte, porque pudieran causar serios problemas hacia el interior del mismo, ¿no? El punto C sería por la pendiente. Ya lo veíamos que en terrenos inclinados se debe de adaptar a la forma del terreno.
y en un piso, el piso del invernadero debe estar lo más o menos nivelado. Esto en cuanto también hay que tomarlo en consideración por las cuestiones del diseño del sistema de riego para no tener contrapendientes que vayan a generar problemas o complicaciones en cuestiones de bombeo, de que haya un riego uniforme y homogéneo a lo largo de todo el cultivo y sobre todo que sea completo. En todo caso hay que considerar escalones o terrazas como estoy mostrando en la fotografía inmediata a la derecha, la inferior a la derecha, en donde estamos viendo que hay una plataforma más alta que de la nave de la izquierda que la nave de la derecha, por tener ese banco de nivel diferente. Siguiente, por favor. Ya, siguiente. Ahora, vamos a entrar ya de lleno en esto. Una vez que el diseñador ya tiene toda la información que acabamos de mencionar, al menos para poder empezar a tener datos de diseño, vamos a ver en un clima templado, como estábamos nosotros revisando que aquí en México podían ser los estados del centro, el Bajío, etcétera. En unas generalidades, como vemos en el cuadro de la esquina superior derecha, que como estamos mencionando, un clima templado con una temperatura mínima promedio de entre 6 y 8 grados centígrados, una temperatura promedio media de 16 y 18 grados centígrados. Esto es en el ambiente, sobre el exterior del lugar. Y también una temperatura máxima de entre 25 y 27 grados centígrados. Obviamente hay picos en positivo o negativo en cualquiera de los mínimos y máximos considerados, pero estos son los promedios generales en la que aparece. Una precipitación registrada promedio anual de 990 milímetros de lluvia. ¿Qué características son este tipo de climas? Pues resulta que encontramos en estas regiones, en estas zonas, bajas temperaturas nocturnas, muchas veces subóptimas, por abajo del óptimo, en los meses de octubre a febrero, heladas radiativas, algunas convectivas con vientos del norte predominantemente, primaveras calientes y secas, eventualmente con mucha insolación, lo que hace propenso a desórdenes fisiológicos de ácaros y otras plagas, vientos fuertes hasta de 80 kilómetros por hora muchas veces en lo que es en los meses de febrero, marzo y octubre, y la aparición de condensación de agua en el plástico y las hojas en los meses de otoño, propensión a enfermedades fungosas y bacterianas. Esos serían los riesgos que nosotros estamos corriendo. Y hay, obviamente, nublados variables de junio a octubre, que son las épocas en las que estos son predominantes. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué condiciones deseamos que tenga el invernadero ante esas situaciones que nos presenta el clima? Bueno, debemos de considerar el diseño y llevar a cabo un proyecto con un invernadero que guarde, por ejemplo, características de hermeticidad para evitar pérdidas de calor. Calefacción suficiente si se piensa producir en invierno. Debe de estar bien ventilado y con poca estratificación de temperatura. Esto quiere decir que deben existir de 30 a 90 renovaciones de aire por hora. Y esas se deben de dar, dada la posibilidad de la relación de intercambio y de admisión de aire con respecto de las cortinas perimetrales y de las ventilas cenitales. También debe de haber posibilidad de reducir altas insolaciones, pero sin sombras excesivas. Y ahí es en donde me voy yo a la elección del polietileno adecuado, con el porcentaje de sombrero que se requiera. También que no precipite agua que condense en el techo. Lo que vimos, que esa agua que se va a aparecer por condensación, sobre todo en las horas matutinas del día, pues que tenga posibilidades de un drenaje adecuado sin que dañe el cultivo. También debe haber una barrera física para plagas. Esto quiere decir que debe existir en mi proyecto la consideración de mallas o trampas para estos mismos, ¿no? Y una altura adecuada al tipo de cultivo, que es cuando ya tengo yo cuál es el dato de cuál es el cultivo que voy a llevar a cabo, pues entonces por ahí empezar a hacer mi diagramación para las dimensiones o lo que le llamamos el diseño espacial del espacio necesario hacia la geometría que va a tener mi invernadero. Y también, pues, la resistencia a vientos fuertes y a la carga por tutoreo, que muchas veces vienen combinados, ¿eh? Siguiente, por favor. Bueno, un invernadero de tecnología apropiada, como vemos en la imagen de la foto de la derecha, debe de considerar lo siguiente. Para empezar,
lo que vamos a llamar como invernaderos de tecnología apropiada va a ser invernaderos que sean, en su estructura va a ser metálica. No vamos a mezclar tampoco metales con plásticos o con madera, específicamente metálica, y estamos dando este tipo de consideración de diseño. Sus cubiertas van a ser de polietileno. El manejo de los sistemas o de equipos, sobre todo de riego, de calefacción, pues va a ser del tipo manual, el on-off, encendido apagado, o de algún control mecánico. Pues también, por ejemplo, podemos aceptar que ya hay algunos timers de control. Y obviamente con los sistemas básicos, que son los de riego, calefacción y ventilación, posiblemente esos sean los necesarios para tener un invernadero o considerar un invernadero de tecnología apropiada. Bueno, para este tipo de invernadero, si es el que vamos a nosotros elegir, las recomendaciones son usar un polietileno térmico de alta dispersión de luz. Ya vimos cuáles son las circunstancias y las condiciones a las que en este tipo de clima va a estar sujeta el cultivo dentro de ese invernadero. Considerar también la aplicación de mallas antiáfidas en ventanas con cortinas que cierren lo más herméticamente posible. Ancho de túnel entre 7 y 10 metros cada uno de esos túneles, y pueden estar adosados en una especie de nave multitúnel con más del 30% del área de ventanas en relación a la superficie cubierta. Esto quiere decir que si tenemos 10,000 metros cuadrados, o sea, 1 hectárea de nave de invernadero en vistas de planta en cubierto, bueno, lo que vamos a tener que considerar son aproximadamente 3,000 metros cuadrados de superficie de ventilaciones entre las cortinas perimetrales o las ventilas superiores cenitales. En general, las ventanas deben estar orientadas perpendicularmente a vientos dominantes y con las ventanas laterales y frontales incluidas. Ya hemos platicado cuál es el antecedente de este punto. También hay que considerar inclinaciones pronunciadas en los techos, o sea, más de 20 grados en ese sentido. Esto nos acerca a la curvatura, ¿eh? O sea, no hay que perdernos en ese punto. Y para que el agua de condensación escurra lateralmente. Ese es el efecto que se busca. Esto también implica que si no vamos a hacer las cubiertas con una geometría curva, redonda, y las tenemos por algún motivo que hacer planas, pues obviamente a 2 aguas vamos a tener que manejar al menos una inclinación de 20 grados de inclinado las cubiertas, a fin de permitir ese drenaje de agua pluvial. Y también vamos a considerar que tenemos que tomar en cuenta materiales con la resistencia suficiente a los vientos máximos registrados en la región y a la carga de cultivo por tutoreo, que en este caso podemos estar considerando entre un promedio de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado que va a estar adosado a la estructura del mismo. Siguiente, por favor. Por último es ver que la altura, tomar la altura al canalón al menos 2 metros mayor a la altura alcanzada por el cultivo. Y esto es el dato que nos puede dar la distancia que va de piso al canalón. Podemos ver esa en la foto de la derecha, en una de estas bajadas que tenemos de agua pluvial, que esa es precisamente la altura a la que se debe de considerar lo mínimo para poder salir al invernadero adentro. Y tomar en cuenta que debe haber una doble puerta de acceso con tapete sanitario. Esto es para lo que le llamamos nosotros la esclusa de sanitización, para ahí tener un control de ingresos. También, eventualmente, usar barreras rompevientos al norte del invernadero para contrarrestar vientos fríos en un momento dado. A lo mejor es generar en ese lado, en el lado norte, pues una cortina con doble polietileno para generar un colchón ahí de aislamiento con aire. Siguiente, por favor. Y las recomendaciones, pues no producir cultivos sensibles al frío en épocas de heladas, al fin que ya las tenemos identificadas. En caso de ser necesario, pues parar las producciones en los meses de noviembre o diciembre, o poner calefactores de combustión directa. Eso es lo que hay que tomar en cuenta si tenemos la calendarización del proyecto del cultivo considerado para esos meses. Y también utilizar sistemas sencillos de riego en suelo o sustratos hidropónicos a base de cintilla o goteros integrados
con las preparaciones de soluciones en sistema y automatización simple. Esto es obviamente traer el control con algunos timers, o sea, con temporizadores, o con un control manual en un momento dado. Ya podemos ver aquí en la foto de la derecha, pues el ejemplo de un sistema de riego por goteo hidropónico con goteo integrado, en donde a cada planta en estas bolsas se le está dando la dosificación de riego necesario. Siguiente, por favor. Para invernaderos de alta tecnología en estos climas templados, estamos hablando ya de un invernadero, como vemos en el cuadro de la superior derecha, pues que también se ubica como es una estructura metálica, pero obviamente con más fuerte, porque ya estamos hablando de sistemas estructurales ya pesados, ya con un diseño industrial. Cubiertas pueden ser de polietileno, pero también ya puede entrar aquí en el diseño, en la propuesta de diseño, láminas de policarbonato o vidrio inclusive templado, que son ya sistemas de cobertizo, pues obviamente que van a responder a este tipo de inversiones de invernaderos de alta tecnología. Para su manejo, pues obviamente ya van a estar equipados con sensores, estaciones meteorológicas, actuadores, dispositivos de control con programas inteligentes, etc., etcétera. Ahí vemos que la tecnología, pues, tiene toda la vía para poderse involucrar en un proyecto de este tipo. Y obviamente va a involucrar sistemas de riego, calefacción, ventilación y otros más. Aquí ahora sí que la imaginación es el límite. ¿De qué consisten estos invernaderos? Pues ahora sí que las recomendaciones son utilizar polietilenos térmicos de alta dispersión de luz, tricapas, con aditivos antigoteo o doble capa con el interior térmico, de acuerdo a lo que el cultivo que va a estar en el interior vaya a demandar. También hay que considerar mallas antiáfidos en ventanas o cortinas en donde deben de asegurarse el cierre hermético y reforzarlo sobre las bases perimetrales. Estos invernaderos, sobre todo tipo túnel con cubiertas rectas o curvas, pues deben considerar ya ventanas cenitales porque estamos hablando ya de grandes dimensiones o de una geometría realmente amplia y que obviamente aprovechar de alguna forma también bajo esa misma premisa los vientos dominantes. Y con cortinas también se recomienda que el cierre de ellas sea hermético. Esto en aras de poder conservar la energía que se haya estado guardando durante las horas día. También la apertura y cierre de cortinas pues debe de estar motorizado y activado por sensores de temperatura, humedad relativa y viento que respondan a estos eventos de manera unilateral o combinada en un momento dado. Siguiente. También lo que se requiere es que los anchos de los túneles no sean mayores a 60 metros. Igual se recomienda el 30% de posibilidades de ingreso de ventilación en la nave, y esto con relaciones a la superficie cubierta. Se puede considerar el uso y la aplicación de mallas móviles, como vemos en la fotografía inferior derecha, que en la parte superior, a nivel de canalón, pueden ofrecer ese cierre y apertura a fin de tener posibilidades de guardar termicidad o evitar golpes de sol en un momento dado de los días con insolaciones máximas. También tenemos que considerar materiales de resistencia suficiente a vientos máximos, a vientos con velocidades muy altas en la región, y a la carga por tutoreo, aquí ya con cargas mayores a 30 kilogramos por metro cuadrado, dado que vamos a decir que el diseño robusto de la misma estructura pues nos va a permitir ese tipo de resistencia a esta carga. La altura de las cumbreras debe de estar al menos 2 metros mayor que la máxima alcanzada por el cultivo, y esto quiere decir que donde se diseña en las ventanas laterales con altura igual a la máxima de cultivo, estamos tratando de tener ese tipo de dimensionamiento, pues ahora sí que adecuado para que pueda hacerse un buen manejo del mismo, trabajos de labor dentro del cultivo para poder hacer la optimización del desarrollo del mismo bajo las condiciones adecuadas que la propia nave le esté dando. Siguiente, por favor.
También se considera la doble puerta de acceso con tapetes sanitarios, quiere decir que hay esta cápsula de sanidad al ingreso o a los accesos principales de las naves, pues obviamente con el fin de que se pueda el personal que esté trabajando en actividades al interior del mismo, pues esté guardando todas esas regulaciones que deben ser muy bien controladas, sobre todo. Eventualmente también hay que usar barreras de rompimientos al norte, hechas por las partes pegadas al invernadero, a fin de contrarrestar esos vientos fríos. Esto se da mucho o es una práctica muy recomendable en estas latitudes de México, que es donde recibimos la mayor parte de ese tipo de fenómenos. También considerar las calefacciones automáticas directas o con liberación de gases de combustión, CO2 al exterior, o también algún porcentaje del mismo al interior, apoyadas eventualmente por las pantallas térmicas, y esto manejado con termostatos o sensores de humedad relativa. También hay que tomar en cuenta sistemas con sustratos hidropónicos y soluciones nutritivas proporcionadas por inyectores automatizados. Aquí vale la pena que ya estas inversiones pues consideren ese tipo de equipamiento, ¿no? Y obviamente pues sectorizar los sistemas de riego con válvulas solenoides que obedezcan también a los impulsos y a los mensajes de control que le esté mandando los tableros. Siguiente, por favor. Ahora, pasamos a invernaderos recomendados para climas subtropicales y tropicales secos. Estamos hablando, como dijimos, Oaxaca, Guerrero, esas zonas, ¿no? que guardan estas características. Y la generalidad de ese tipo de clima es que vamos a estar enfrente de temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados centígrados, temperaturas promedio entre 22 y 24 grados y temperaturas máximas entre 30 y 32 grados, con una baja índice de precipitación anual de un promedio de unos 550 milímetros. ¿Qué características tiene este tipo de clima? Pues estamos enfrente de altas temperaturas diurnas subóptimas. Esto quiere decir de marzo a septiembre generalmente. También muy altos niveles de insolación, generalmente se acompañan con altas incidencias de radiación ultravioleta. Hay baja humedad relativa que junto con esas altas temperaturas conducen a elevados déficits de presión de vapor, o sea, humedad relativa. Y las condiciones anteriores propician déficits hídricos, desórdenes fisiológicos en el cultivo y propenso a la existencia y al ataque de ácaros y otras plagas. Eventualmente esas bajas temperaturas nocturnas en invierno pues están generadas bajo nublados variables de junio a octubre. También considerar que los suelos, sus sustratos pueden estar muy calientes gracias a este tipo de efectos y esto puede estresar a las raíces del cultivo. También hay que tomar en cuenta que la aparición de una alta densidad de plagas en el exterior de la nave. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que decíamos de un invernadero que nos cubre para este tipo de climas? Bueno, debe de estar muy bien ventilado y con poca estratificación de temperatura. También estamos considerando de 60 a 90 renovaciones de aire por hora. Si yo no puedo vivir aquí sabiendo que... Marco, si abres tu Sí, micro. Ya se me escucha ya. Bueno, continuamos. Las condiciones deseables de este invernadero es que debe estar bien ventilado y vemos en el cuadro del diagrama de la derecha las posibilidades de ese tipo de ventilaciones que va a admitir este diseño de invernaderos. Por la parte superior, la ventilación cenital, pues va a haber el ingreso de aire fresco en las flechas azules y por convección y por diferencial de densidad, el aire caliente que va a tratar de elevarse lo más posible dentro de la propia instalación, va a salir en un efecto de chimenea para que haya una especie de expulsión, succión y expulsión en ese intercambio de gases, sobre todo temperaturas de aire. Y obviamente también otra es de que debe de tener posibilidades de humedecer el aire para bajar temperaturas. Esto es
considerar también sistemas de riegos aéreos para que podamos lograr esto. También hay que tomar en cuenta en el diseño de una barrera física para plagas, entonces se llama mallas o trampas, y deben de ser altos, arriba de los 450 al nivel del canalón, para propiciar movimientos convectivos de aire, facilitarlos sobre todo. Hay que también no perder de vista que deben ser resistentes a vientos fuertes y a la carga por tutoreo. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya está. Bueno. Perdón. Ya vimos. Bueno. Esta es la. Sí, vamos en esto. Tenemos también los no, vamos una atrás, por favor. Una imagen atrás. Sí, estas son las naves que se están sugiriendo para este tipo de clima, que es para un sistema de naves de tecnología media, o sobre todo aceptable, en donde los materiales a los que las van a componer deben de tener la suficiente resistencia, sobre todo para resistir el impacto de vientos máximos en la región, y una carga por tutoreo de 25 a 35 kilogramos por metro cuadrado. Quiere decir que sí va a aceptar la carga suficiente. Hay que tomar en cuenta que debe haber un mojado frecuente de pasillos o eventualmente el uso de microaspersores en el techo para disminuir estos déficits de humedad relativa que pueden aparecer, cuidando de no dejar mojado el follaje por las noches, obviamente. También debe de existir este sistema de doble puerta de acceso, que es el control de accesos hacia el ingreso del invernadero, a fin de cuidar que no vayan a entrar, vamos a decir que introducirse plagas, posibles enfermedades que no deben ser deseables para el mismo. También tomar en cuenta sistemas sencillos de riego en suelo con sustratos hidropónicos a base de cintilla también o goteros integrados con unas preparaciones de solución cisterna y automatización simple. En la foto de la derecha podemos ver un ejemplo de este tipo de sistemas en donde consiste únicamente en un dosificador en la parte de extrema derecha de fertilizantes o de soluciones madre y un tanque de mezclado y el sistema de bombeo hacia las válvulas que van a darle, que van a hacer ingresar la fertilización hacia el cultivo. Siguiente, por favor. Para invernaderos de alta tecnología recomendados en este tipo de climas, estamos hablando que deben tomar en cuenta una estructura metálica, obviamente robustos, cubiertas de polietileno, policarbonato o vidrio templado, ya deben de estarse pensando en ese tipo de cubiertas, y también el manejo de estos debe estar equipados con sensores, estaciones meteorológicas, actuadores y dispositivos de control para programas inteligentes, ya que todo este sistema de automatizaciones debe de trabajar en conjunto mediante ya comandos y órdenes que el propio técnico que va a estar a cargo de este tipo de desarrollo de cultivos, pues debe de estarle programando. Y los mínimos sistemas que pueden ser, obviamente, el de riego, el de fertirriego, el de calefacción, las ventilaciones y otros más en un momento dado. Estos invernaderos que se recomiendan de tipo alta tecnología pueden usar también polietilenos con doble capa, en caso de que se decida por el factor de polietilenos en cuestiones de economía, con una capa de ellas, una de ellas dos, parcialmente pigmentada. Puede tener un color blanco, puede tener un color verde, que esto, de acuerdo a la demanda de radiación solar y iluminación que requiere el cultivo, pues va a tomarse la decisión. Tenemos también invernaderos que van a ser de tipo túnel con cubiertas rectas o curvas, o arcos góticos con ventanas cenitales, sobre todo contrarios a los vientos dominantes. Ya también vimos cuál es la causa de esto. Malla antiáfidos en ventanas, en caso de que esas aberturas tengan esa factibilidad. Ventanas laterales y cenitales orientadas perpendicularmente, ya vimos a los vientos dominantes, con apertura y cierres motorizados, activados por sensores. También debe de contar con una planta de energía eléctrica de emergencia. Esto porque sabemos que en los voltajes en el campo rural, aquí en México y en cualquier otro lado, en otros países, pues tienen unas variabilidades muy altas, muy pronunciadas, y obviamente en el momento en que pueda haber un corte de energía, pues, y con los equipos trabajando, pues obviamente necesitamos que entren al relevo
plantas de emergencia de energía que suministran energía eléctrica y que puedan continuar sin mayor problema y complicación el funcionamiento de estos sistemas. Siguiente, por favor. También se recomienda muchas veces, sobre todo en estos climas, dado que son secos, subtropicales secos, el uso de paredes húmedas, lo que son los muros húmedos, podemos verlo, un ejemplo de ellos en la fotografía de la derecha, y extractores con ancho o largo del invernadero no mayor a 40 metros. Esto quiere decir que la distancia entre el muro húmedo y el extractor, que va a hacer ingresar el aire a través de este muro, llenándolo de humedad para que el cultivo en el interior lo pueda aprovechar, sobre todo las condiciones climáticas adentro del mismo, no debe ser mayor de 40 metros, en cuyo caso, pues obviamente las ventanas existentes deben de tener cortinas para cerrar herméticamente cuando funcionen estos extractores y evitar la pérdida por otro tipo de salidas o de lugares. Alternativamente, se puede usar un sistema de nebulización de alta o baja presión, y esto según la calidad del agua en los sensores de temperatura y la humedad relativa, para poder acondicionar mejor este tipo de déficit de humedad adentro del invernadero, sobre todo en detrimento del cultivo. También hay que considerar mallas sombras o cubiertas parcialmente reflectoras y difusoras que sean móviles o utilizadas en el exterior y en el interior del invernadero. En las mismas fotos de la derecha, podemos ver en la parte superior, la primera, donde veíamos el muro húmedo, que en el exterior de la nave, sobre la cubierta, las curvas, se tiene instalado una malla horizontal que va a estarse abriendo y cerrando de acuerdo a los sensores de radiación solar, que van a estar recibiendo ciertos rangos, y cuando ya lleguen a sus límites máximos, pues van a empezarse a desplegar para generar un poquito más de sombrero al interior del invernadero. O si ese no fuera suficiente, en la fotografía inferior derecha, la última, tenemos el despliegue también de mallas interiores horizontales, que también van a hacer lo mismo que las exteriores, solamente que estas por el lado de adentro. Siguiente, por favor. Para los climas subtropicales y tropicales húmedos, aquí estamos hablando regiones como en Chiapas, en Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, en donde tenemos temperaturas mínimas registrables de entre 10 y 12 grados centígrados, temperaturas promedio medias entre 20 y 22 grados y temperaturas máximas entre 28 y 30 grados centígrados. Los índices de precipitación medias anuales promedio son de 1,100 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Como característica general de este tipo de climas es que vamos a tener muchos días nublados o seminublados que ocasionan cambios frecuentes en los niveles de insolación y en los componentes de luz directa y difusa. Eventualmente también hay neblina, sobre todo en el invierno. Y no se diga lo que son las temperaturas diurnas altas, o sea, subóptimas, en días soleados. También en las temperaturas nocturnas van a ser relativamente altas, ya que estas conducen a lo que le llamamos el síndrome auxínico, que es en la suculencia y mucho follaje en el propio cultivo del interior. También van a generarse altas humedades relativas y lluvias constantes, y son condiciones que pueden conducir a enfermedades fungosas y bacterianas. Hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Y también una alta densidad de plagas todo el año en el exterior. Hay que también no perder de vista la existencia de nortes, la aparición de nortes, del evento norte, en vientos fuertes, en lluvias persistentes y temperaturas relativamente bajas, sobre todo en épocas de invierno. Siguiente, por favor. Entonces, bajo estas características, las condiciones que se desea que tenga el invernadero es que pues, debe tener mucha ventilación, de 60 a 120 renovaciones de aire por hora. Debe de haber una cubierta con alta transparencia, sobre todo en días donde está nublado, pero con características y elementos que reduzcan esas altas insolaciones cuando se presentan. También hay que generar en la instalación algún tipo de equipos o sistemas que nos generen una barrera física para plagas, consistente en mallas, barreras de las trampas de pegamento plásticas que pueden haber en el interior, etcétera. También con efecto de paraguas en la geometría del invernadero.
es decir, que evite que se mojen las plantas con el agua de lluvia. También deben ser altos, arriba de 4,50 metros al canalón. Y esto a fin de propiciar movimientos convectivos del aire al interior, sobre todo resistentes a vientos muy fuertes y nortes y huracanes, porque pues obviamente la ubicación de este tipo de climas está supeditada mucho a este tipo de eventos. Siguiente, por favor. Para un invernadero de tecnología apropiada, adecuado para este tipo de climas, los tropicales y subtropicales húmedos, consideramos igual estructuras de tipo metálico, cubiertas de polietileno, manejos manuales o mecánicos con controles encendido, apagado y timers, y los sistemas básicos de riego y calefacción y con ventilación en caso de que sean necesarios. Esto también nos lleva al uso de polietilenos normales transparentes, al menos de 15% de sombra, acompañado de unas mallas sombras externas móviles, que también son recomendables, muchas veces manuales para colocar en días soleados. No hay necesidad de considerar que sean motorizadas o automatizadas. Estas se pueden quitar y poner de manera manual. También tomar en cuenta que el invernadero tener ventanas laterales, frontales y cenitales grandes con mallas antiáfidos y cortinas solo para las áreas del norte. Y anchos de túnel entre 7 y a 10 metros de distancia entre columna y columna, con largos no mayores a 40 o 50 metros. Esto con el fin de generar una homogeneidad en cuestiones de movimiento de la temperatura dentro del invernadero, que sea lo más pareja posible en cualquier punto del área espacial interior del mismo. Entonces, en ese sentido son las recomendaciones. Y en los anchos de túnel, pues obviamente que va a estar supeditada a lo que el técnico desarrollador del cultivo proponga, sobre todo para que las distancias entre cama de cultivo, pasillo de tránsito, cama de cultivo y pasillo de tránsito, pues sean los necesarios mínimos para que sea cómodo también el trabajo, pero también eficientizar en ese sentido el trabajo vegetativo del cultivo adentro, ¿no? O sea, quiere decir esto que se estén obteniendo sin mayor problema en una densidad adecuada de plantación del propio cultivo de lo que se está esperando en el proyecto. También hay que tomar en cuenta lo que son los techos volados y ventanas cenitales inclinadas hacia el interior de modo de evitar la caída o salpicadura de agua. Como podemos ver en la foto de la derecha, la ventila que está asomando hacia la parte superior del lado derecho, pues debe de tener la inclinación necesaria para que en caso de que exista lluvia, el ángulo de caída de la gota de la lluvia no ingrese o no se permite ingresar al interior del mismo invernadero, que no genere por ahí ese tipo de intrusión, porque muchas veces va en detrimento del cultivo que esté cercano en esa área de derrame de ese goteo, ¿no? Siguiente, por favor. También hay que considerar materiales con resistencia suficiente a los vientos máximos o que estemos nosotros registrando en la región, a veces huracanados, sobre todo en ese sentido. Y a la carga por tutoreo, que ahora sí va de 25 a 35 kilogramos de ese cultivo adosado a la estructura. También se recomienda la colocación de barreras rompevientos, sobre todo en el lado norte. En esas paredes del lado norte puede aislarse con dobles capas de polietileno en caso de, o también hasta con rellenos, ya no de aire, sino tener paneles de unicel entre el mismo, hacer una especie de sándwich para darle mayor protección a ese flanco, el flanco norte. Hacerlo menos vulnerable al ataque del frío que va a llegar por ahí. También, por la alta humedad relativa, es necesario mantener densidades de población de cultivo bajas, a fin de evitar y minimizar las condensaciones que se van a producir por humedades y que conduzcan a enfermedades fungosas y bacterianas. Siguiente. Y al invernaderos de alta tecnología para estos climas subtropicales húmedos, estamos hablando de que pues deben de considerar características de estructuración metálica, ya vimos que debe ser lo más robusta posible, cubiertas de polietilenos, policarbonatos o vidrio templado en caso de. También el manejo de los equipos debe ser bajo control de señales de sensores hacia estaciones meteorológicas y actuadores y dispositivos que deben de llevar el control con programas inteligentes de los mismos. Y
obviamente los sistemas básicos de riego, calefacción, ventilación, etcétera. Esos deben estar tomados en cuenta. Y en este caso, ¿qué deben de considerar estos invernaderos? Pues la utilización de polietileno normales transparentes cuando se vaya a dar ese caso, de al menos 15% de sombra. Y esto acompañado de mallas húmedas o telas difusoras externas a fin de poder tener un control y minimizar el daño que nos puede hacer la radiación solar. Estos invernaderos también tipo túnel si son cubiertas rectas o curvas, pues deben de tener las posibilidades de inclinación para poder hacer el deslizamiento y ahora sí que el poder drenar todo lo que son la lluvia o el efecto de precipitación pluvial que se va a dar y sin problemas de que se pueda acumular en la parte superior. También los anchos de túnel pues van a ser ahora entre de 8,50 a 14 metros posibles en ese sentido, de acuerdo también a los requerimientos edafológicos del cultivo al mismo, en lo que se refiere a los anchos de cama, y con largos no mayores de 45 a 50 metros. Esto quiere decir que debe de generarse o de revisar si es necesario considerar sistemas de ventilación o de refresco de condiciones climáticas a esas distancias, a fin de evitar que al centro o las partes centrales de la nave, en donde va a haber cultivo, pues se generen diferenciales de temperatura que puedan dañar al cultivo. También techos volados con ventanas cenitales inclinadas hacia el interior, de modo que eviten la caída o el ingreso de salpicaduras de agua pluvial al interior. Siguiente, por favor. Los materiales deben ser con resistencia suficiente a impactos de vientos máximos en la región, a veces huracanados, y a la carga por tutoreo de no menos de 25 a 40 kilogramos por metro cuadrado aproximadamente. Si se han fijado, muchos de estos invernaderos tienen esos rangos de capacidad de carga de cultivo. Algunas veces me han preguntado, oiga, si voy a tener muchísima más carga, por ejemplo, cultivos de melón o otro tipo de fruto pesado, ¿qué se puede hacer? Pues obviamente todo va a recaer en la propuesta de reforzamiento estructural del mismo invernadero. Podemos no abandonar la geometría esbelta, la de pocos componentes metálicos, pero obviamente eso nos va a llevar a ampliar, por ejemplo, los calibres de los mismos perfiles o hacer tomar en cuenta otro tipo de secciones que nos ayuden estructuralmente al soporte de estas cargas que se van a tomar en cuenta. Pero sí, aquí estamos hablando de rangos promedio que el diseñador debe tomar en cuenta para generar al menos los preliminares de un diseño de invernadero adecuado. También es colocar la barrera al rompevientos. Las paredes que dan al norte deben de aislarse lo más posible para evitar el daño por efecto de orilla en ese punto al cultivo. Y también el uso de ventiladores de alto flujo y poca velocidad, y esto es para mantener seco el follaje. Acuérdense que estamos en un clima tropical, subtropical húmedo. Entonces, alrededor, en el exterior, el ambiente va a generarnos esas condiciones, y adentro del invernadero tenemos que estar previniendo un daño en ese sentido. Siguiente, por favor. Alternativamente, se puede considerar un invernadero retráctil. Aquí podemos ver en la foto de la derecha un ejemplo de este tipo de techumbre que se puede plegar o desplegar en un momento dado, según lo consideren los sensores o las señales que estén mandando sus sensores. Y aquí, este tipo de invernaderos de alta tecnología, le llaman high-tech, pues ya las inversiones que se hacen en la construcción y el diseño de ellos, pues ameritan este tipo de sistemas, sobre todo cuando tenemos cultivos delicados, sobre todo de alto valor, y que de alguna forma pues van a redituar a que este tipo de inversiones se pueda recapitalizar lo más rápido posible. Pero obviamente así se requiere, ¿no? Ya no tenemos la posibilidad de tener techos fijos en un momento dado. También se sigue considerando el uso de ventiladores de alto flujo y poca velocidad para mantener secos los follajes del cultivo al interior, y otros aspectos de diseño ya discutidos como es los techos volados, las dimensiones, las áreas de ventanas, etc. Siguiente, por favor. Ahora vamos a la última clima árido extremoso que aquí se da en la República Mexicana, en zonas como lo que son Sinaloa, lo que son Sonora, lo que son las Baja California.
Y aquí estamos hablando de generalidades de temperaturas mínimas de entre 2 y 4 grados centígrados promedio. Hay picos más abajo, obviamente, pero pues estas son las que generalmente se dan de manera recurrente. Una temperatura promedio mínima, mediana de entre 26 y 28 grados centígrados y temperaturas máximas también con sus respectivos picos de entre 34 y 36 grados centígrados promedio. Las precipitaciones son bajas. Estamos hablando de al menos un promedio anual de 250 milímetros de lluvia en esas regiones. Y las características de ese tipo de clima, rápidamente vemos que son bajas temperaturas nocturnas, sobre todo de noviembre a marzo, durante el día y sobre todo la mayor parte del año. Heladas, bajas temperaturas nocturnas de noviembre a marzo y durante el día y la mayor parte del año. Esto quiere decir nocturnas, no estoy hablando del día solar, estamos hablando durante esos días. Y las heladas, principalmente convectivas con viento del norte. Ya también sabemos que por ahí es donde les pega mucho más a este tipo de climas y este tipo de regiones. La oscilación térmica es grande tanto de día como de noche. Y esto no varía mucho de estación a estación. Muchos días soleados también y con alta radiación, incluyendo ultravioletas. Hay bastantes vientos fuertes arremolinados. Esto quiere decir que son de estos remolinos móviles que se generan por el diferencial de densidad de temperaturas en el propio ambiente y eventualmente tormentas de arena o tierra. También hay que considerar que existen humedades relativas muy bajas que conducen a bajos niveles del déficit déficit de humedad relativa en esas regiones. Siguiente, por favor. Condiciones deseables en el propio invernadero, pues obviamente mucha ventilación de 60 a 90 renovaciones de aire por hora, pero también hermeticidad para calentar eficientemente en las noches frías. Cubierta con características o elementos para reducir altas insolaciones y radiación ultravioleta, a la vez que se logran dispersiones de luz. La barrera física para plagas, esa no nos la quitamos de encima, esa tenemos que tomar en cuenta a la hora del diseño. Y también las posibilidades de humedecer el aire para bajar temperatura y disminuir los déficits de presión de vapor. En este sentido, estamos hablando de sistemas aéreos de nebulización que pueden estar colgando en la parte superior a nivel del canalón así que en toda la superficie cubierta de la nave, de manera en la que pues podamos lograr ese tipo de acondicionamiento y de aclimatación que va a requerir y va a agradecer mucho los cultivos en esas regiones. También, pues obviamente deben ser invernaderos altos, arriba de 5 metros al canalón, para poder propiciar movimientos convectivos del aire. Si estamos buscando de 60 a 90 renovaciones de aire por hora, pues obviamente tenemos que facilitar ese movimiento de masas interiores de aire que se están dando por esos diferenciales con invernaderos altos. También, pues deben ser resistentes a vientos fuertes y a la carga por tutor. Siguiente, por favor. Estos invernaderos que se proponen, los de tecnología media apropiada, pues van a tener también que se proponen de tipo metálico, de estructura metálica, cubiertas de polietilenos, manejo de los sistemas de manera manual en encendido apagado o con algunos temporizadores y los básicos sistemas de riego con calefacción y de ventilación en un momento dado. Estos de ventilación estamos hablando de winches manuales, ya no tanto de motorizados o automatizados de esta forma. Este es el abrir o cerrar de manera manual mediante esos equipos. Bueno, pues obviamente hay que utilizar polietilenos térmicos de alta dispersión con porcentajes de sombrero arriba entre el 25 y el 30%, inclusive algunas veces es necesario que estén hasta el 50 o más por ciento de sombrero. Esto lo da el proveedor de polietilenos cuando se le haga el pedido del propio polietileno con esas características o los aditivos que sean necesarios que se les agreguen. También debe contar con ventanas laterales, frontales y cenitales. Aquí no nos quitamos de encima que tenga posibilidades de ingreso del aire por cualquier lado. Y estos protegidos con mallas antiáfidos y con cortinas manuales. Los anchos de túneles entre 7 y 10 metros de poste a poste. Y esto va a redundar en un buen
aprovechamiento del espacio para lo que es el sistema de cama-pasillo, y que de alguna manera pues puedan tener posibilidades del cultivo de desarrollarse sin mayor problema. Y ya vimos que debe estar también el mínimo el 30% de área de ventanas con relación a la superficie cubierta. También pues se puede echar mano del uso de encalados, sobre todo en plantas jóvenes en el invernadero de encalados. Estamos hablando de encalar o de sombrear un poquito adicionalmente las cubiertas de los invernaderos, sobre todo cuando tienen plantas jóvenes en el interior. O mallas sombras móviles movidas manualmente en el exterior del invernadero. Estas ya son las mallas plásticas tejidas, el entramado, por ejemplo, de un sombrero 25 por 25 o 50 por 25, preferentemente oscuras, o sea, de color de hilo negro, que se puedan hacer el tendido manual en la superficie de las cubiertas superiores de las mismas. También se recomienda al inclinar los techos y las cubiertas en angulaciones mayores a 20 grados. Esto a fin de también generar corrientes convectivas, del aire caliente que se va a atrapar en las partes superiores del mismo invernadero, de los túneles. Siguiente, por favor. También hay que tomar en cuenta la utilización de materiales con resistencia suficiente a vientos máximos en la región y a la carga por tutoreo, aquí entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Debe de cuidar un mojado frecuente en pasillos y eventualmente el uso de microaspersión en el techo, como hemos comentado, cuidando de no dejar mojado el follaje por las noches a fin de evitar fungosis. Doble puerta con tapete sanitario para evitar cualquier rotura o ingreso o intrusión de plagas y algunas enfermedades. Y en localidades muy extremosas, evitar producir en los meses más cálidos y secos. Quiere decir esto, hay que tener cuidado de solarizar sustratos. Aquí en las fotos de la derecha podemos ver nosotros estos invernaderos que son relativamente altos, en la parte superior derecha, y en la parte inferior ya podemos ver que en estos tipos de invernaderos de media tecnología, los tableros con los que se echan mano son tableros que tienen su complejidad, pero de alguna manera son sencillos. Tienen nada más la posibilidad de que la botonera obedezcan a un apagado y encendido para echar a andar los sistemas y los equipos. Siguiente, por favor. Se me olvidaba decirles que también hay que cuidar mucho las alimentaciones en cuestiones de voltaje. Todos estos tableros, sean para invernaderos con capacidades de tecnología media o estos de capacidades de tecnología alta, pues deben de tener equipos protectores de voltaje. Es muy importante no omitir este detalle. Para estos invernaderos, en estas zonas de climas áridos, pues tenemos los de alta tecnología, que es la otra opción, en donde pues la estructura debe ser metálica robusta. Ya nos hemos dado cuenta por las fotos que hay, por ejemplo en esta que tenemos abajo, pues mostrando que son unas verdaderas instalaciones o hangares de tipo fábrica, tipo industrial. Entonces, ese tipo de espacios justifican la dimensionalidad para que puedan trabajar tanto el diseño del invernadero como los equipos de acuerdo a su propio desarrollo que van a estar contando para poder tener el éxito en el proyecto que tenemos nosotros de cultivo. Tenemos también que si se va a usar polietileno en estos invernaderos, pues deben ser de doble capa, sobre todo con infladores, y una de estas capas parcialmente pigmentada. Ya sabemos que se debe de elevar hasta mayor de 50% de sombreo. Estos invernaderos de tipo túnel con cubiertas rectas o curvas también deben de estar ubicadas de acuerdo a lo que hemos recomendado nosotros para aprovechar tanto vientos dominantes como también poder tenernos en las posiciones en que los vientos extremadamente fuertes no les vayan a hacer daño. También considerar mallas antiáfidos en ventanas laterales, las cenitales orientadas, como hemos nosotros dicho, perpendiculares a esos vientos. El uso de paredes húmedas, o sea, todos los muros húmedos y extractores con el ancho y el largo de invernaderos, pues no, ya vemos que con distancias no mayores a 40 metros. Y esto se los menciono porque si tenemos distancias mayores a 40 metros en el extremo donde tenemos el ingreso del muro húmedo y el extractor, las hélices de extractores en el otro punto,
mayores a esos 40 metros, por ejemplo, 80 o 100 metros de distancia, muchas veces se da por el propio diseño de la nave, pues entonces vamos a seccionar de forma intermedia, por ejemplo, si estamos a los 100 metros, a los 35 y la diferencia restante, con ventiladores de ayuda que le den ese nuevo jalón al aire húmedo que ingresó en un extremo a través del muro húmedo y hacerlo pasar por ese ventilador para darle un empujón hacia la parte central y que ya al llegar, obviamente cierto porcentaje todavía fuerte de humedad en ese envión de masa de aire húmedo, a la siguiente fase de ventiladores, los puedan también enviar todavía para llegar hasta el final de la distancia. Entonces, con ayuda de esa reventilación, podemos nosotros ingresar desde un extremo de la nave hasta aproximadamente 80 o 100 metros el aire húmedo a lo largo de todas estas naves en beneficio del cultivo. Esto que les acabo de comentar son ahora sí que pues recomendaciones que se le dan a los proyectistas, al diseñador de invernaderos con respecto a la utilización de estos sistemas de humidificación. También debe tener este tipo de invernaderos con la resistencia estructural suficiente para resistir el embate y el impacto de vientos máximos de la región y la carga exportatoria, sobre todo de 25 a 40 kilogramos por metro cuadrado, que son más o menos las estándares para este tipo de naves. Siguiente, por favor. Bueno, alternativamente se puede usar un sistema de nebulización, ya vimos que sirven para poder aumentar nuestra humedad relativa al interior del mismo. También se recomienda la utilización, como vemos en las fotografías que hemos hecho referencia, mallas móviles exteriores y mallas móviles interiores, como vemos en la fotografía inferior. Se debe de contar, ya vimos qué imprescindible es en este caso en el diseño de un proyecto de este tipo, plantas de energía eléctrica de emergencia. Y no solamente uno, sino las que demande o el tamaño de instalación de plantas de energía eléctrica de emergencia que demande las dimensiones o ahora sí que el proyecto del trabajo de producción de este tipo de naves, ¿no? También hay que tomar en cuenta en un momento dado las calefacciones automáticas directas. Ya vimos que en las zonas nocturnas, sobre todo en las épocas invernales, las temperaturas caen demasiado. Entonces, aquí casi no nos escapamos de poder implementar ventilaciones de calefacción y podemos ver en la foto de inferior derecha los calefactores colgando en la parte superior del túnel que van a hacer el ingreso por medio de combustión interna de una tobera con flama y que ese gas lo van a estar quemando para poder generar las temperaturas que se requieren, sobre todo en esas condiciones que cuando en el exterior caiga mucho la temperatura. También los sistemas, se recomienda utilizar sistemas con sustratos hidropónicos en el cultivo a fin de hacerle llegar soluciones nutritivas proporcionadas con inyectores automatizados, sectorizados por válvulas solenoides en cada una de las secciones de riego. Adelante. Bueno, con eso que acabamos de revisar, es un tema muy, muy grande, muy amplio, como pueden darse cuenta. Aun cuando yo quise restringir en 4 regiones climáticas las consideraciones para diseño del invernadero, que es recomendable para el invernadero adecuado en esas ubicaciones, pues el tema da para también tomar en cuenta las variables que puedan haber en ese sentido y que de alguna forma se tienen que resolver. Aquí yo casi siempre termino diciendo que en resumen, un buen diseño de invernadero debe considerar el aprovechamiento de las ventajas, las que existan, y que puede ofrecer la climatología natural del lugar, a fin de evitar los costos de adquisición y operación de equipos adicionales que se necesiten o que se requieran para entonces adecuar artificialmente las condiciones climáticas que va a necesitar el cultivo a desarrollar. Esto en pocas palabras quiere decir, a ver, en donde yo vaya a ubicar mi invernadero, después de acopiarme, como vimos al principio, toda la información climática que existe alrededor de la intemperie del mismo, alrededor del ambiente atmosférico del mismo, bueno,
pues ver cuáles están a favor y cuáles están en contra, y de alguna forma diseñar en base a eso. Pero obvio, no separar ahora sí que los requisitos y las demandas del cultivo, porque va a ser para él ese tipo de implementación en el diseño. Va a ser para que el cultivo desarrolle y tenga el éxito que nosotros estamos esperando con respecto a la producción, a la cual ya empezamos nosotros a calcular y empezamos a estimar que vamos a tener que nosotros que trabajar al interior del mismo. Entonces, si se dan cuenta, las variables son grandes, pero aquí yo traté de resumir y dar referencias y tips de que en este clima es esto, para este clima se sugiere esto, para este clima se sugiere el otro. Y si hay algunas veces combinaciones, pues puedes echar mano de ellas en aras de tener el diseño del invernadero adecuado a lo que usted está necesitando. Siguiente, por favor. Aquí estamos terminando la exposición. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. ¿Preguntas, comentarios? Marco, muchas gracias. Sí, digo, ahorita pueden abrir sus micrófonos los que están aquí en la sala, si tienen dudas o preguntas. Y yo sí tengo una, mi querido Marco. Sí. Mira, como tenemos aquí personas, colegas que vienen de diferentes latitudes, me quedé pensando en los temas, por ejemplo, de la climatología andina, en las zonas allá de Perú, de Colombia, de Bolivia, toda esa región. Sí. Digo, algo que no vi dentro de toda la presentación, pero obviamente debe haber alguna recomendación. Sí. A ver, yo me imagino que el detalle es la ubicación. Es Ok. en esas regiones, sobre todo montaña, Ajá. elevadas, arriba del nivel del mar, una buena distancia, y que me imagino que estamos hablando de climas con el extremo fríos, ¿no? Yo siento que ahí la combinación de el clima, de los climas, algunos puntos o factores del clima árido y del clima subtropical seco y del templado están combinados. Habría que acopiarnos de la información, para empezar, meteorológica, de lo que son las temperaturas mínimas, promedio y máximas existentes en el lugar, para poder ir dirigiendo el diseño del invernadero en base a esos requisitos. Primero, la cobertura de temperaturas. Eso nos lleva a revisar si va a haber necesidad de implementar calefacción, por ejemplo. Obviamente, yo creo que a esas alturas, sobre todo por esos fríos que se pueden registrar, que imagino que son bajo cero la mayor parte del tiempo del año, en meses sobre todo muy fuertes, y que vamos a tener que echar mano. Una vez entrados en el que es necesario utilizar calefacción, pues obviamente ahora vamos a buscar la que ofrezca menor gasto energético, sobre todo en cuestión de economía y no se diga de eficiencia. Entonces, en ese sentido, pues es irnos sobre posibilidad de que no sea sencillamente bueno, en un invernadero de tecnología media, pues puede ser gas, puede ser también de alguna forma ¿cómo se llama? Pantallas solares, de que el poco sol que pueda aparecer en esas latitudes, solamente se pueda guardar en acumuladores de ese sentido, y que podamos nosotros aprovechar eso para hacerlo ingresar adentro del invernadero. Considerar dentro de la ubicación si hay algún tipo me puse a pensar, aquí lo vimos nosotros acá por la zona del Bajío, es manantiales de agua termal, o sea que podamos nosotros aprovechar y conducir ese tipo de agua térmica o a esas temperaturas para hacerla circular al interior del invernadero. Nosotros lo encontramos en el Bajío y pudimos aprovechar en un proyecto ese tipo de recirculación y poder hacer calefacción radiante. Finalmente, si se dan cuenta, todo depende de la información que venga. Vamos, yo imagino que si me están diciendo, vamos a poner un invernadero aquí arriba
en las faldas del Popocatépetl o del Iztaccíhuatl. Son volcanes que tienen, que vamos a estar arriba de los 4.500 metros arriba del nivel del mar, etcétera. Condiciones también muy extremosas. Pues yo lo que sugeriría sería eso que acabamos ahorita de mencionar, que es abocarnos a la revisión de la calefacción adecuada, en cuestiones de dimensionamiento y de acuerdo al cultivo que vamos a tener en el interior, pues reducir al máximo las dimensiones para poder tener mayor posibilidad de conservación de energía térmica, de calor, y obviamente abrir lo que son los porcentajes de sombrero en polietileno para poder hacernos llegar la mayor cantidad de radiación solar durante el día y que el cultivo no sufra por ese detalle, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en base a la información de arranque que me puedan dar ustedes o que se pueda llegar el diseñador de lo que es temperaturas, humedad relativas, velocidades de viento, latitud, vimos que es necesaria tener el dato de altitud inclusive del lugar, pues se puede hacer ese tipo de collage de variables para llegar al invernadero adecuado. Como se pueden dar cuenta a lo largo de toda esta plática, algunos elementos o componentes son repetitivos en todos en todas las posibilidades climáticas son recurrentes, pero cuando ya hay un factor o una variable, en este caso, por ejemplo, la que es en montaña, y sobre todo con esas características climáticas, pues entonces tenemos que jugar sobre todo con los elementos y los componentes para ir poniéndolos en la posición correcta a fin de tener el diseño adecuado. Ok, perfecto, muchas gracias, Marco. Y por ahí tenemos a Ramón Soto, levantó la mano. Sí. ¿Puede abrir tu micrófono, Ramón? Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Horacio. Saludos a los compañeros presentes en la sala. Bueno, Quiero saludar la presentación del ingeniero Marcos Frías. Aquí en República Dominicana tenemos invernaderos que van desde los 100 metros hasta los 1.300 metros de altura. Pero aquí la tecnología que tenemos es traída por la greña directamente de Europa. Tenemos invernaderos de Israel y España. Estuvimos acompañando a Marcos cuando se hizo el diagnóstico aquí para elaborar la norma para inspección y análisis de riesgo para estructura de invernadero existente, y conocimos algo de la norma mexicana. Yo espero que alguna vez podamos tener una norma netamente para acá, para el país, aunque tenemos condiciones similares a las de México. Saludar tu ponencia, Marcos. gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, ingeniero Ramón. ¿No me copiaste? Sí. No, eso, saludar tu presentación y diciendo que aquí en Dominicana tenemos invernaderos desde 100 metros de altura hasta Sí. los 1.300 metros. ¿La recomendación? Sino que alguna vez podamos tener una norma aquí para Dominicana. Esperamos que las empresas... Yo, sí, un saludo a todos los colegas desde Europa. Sí, todos los colegas, un saludo de allá. El diagnóstico que en aquella ocasión yo vi es de que tenían unos invernaderos importados de Europa, como mencionas, de Israel, de España, inclusive holandeses. De alguna forma estaban pues más bien habilitados para esas regiones. Yo vi un poquito de deficiencias en cuestiones de resistencia, porque veíamos nosotros que no estaban cumpliendo con algunos requisitos, sobre todo resistencia de cargas, y el material yo veía mucho ataque de corrosión. Entonces me quedó la impresión de que estábamos enfrente de segundas o terceras clases en cuestiones de calidad de materiales utilizados. Ahí yo les hice la recomendación de que tuvieran mucho cuidado en cuestiones de exigencia de calidad y de
que esos controles también llevaran a que el diseño fuera el adecuado para esos lugares. Veíamos que ese corredor ciclónico en la Dominicana y el Caribe, pues obviamente demandaba que el diseño de invernaderos pues tuviera como requisitos a cumplir la robustez o la fortaleza necesaria para poder hacer frente a esas condiciones, sobre todo porque son condiciones muy extremas a la hora de tormentas, a la hora no se diga de ciclones. Y la otra, para que las producciones que se esperan en cuestiones de carga y de resultados en cuestiones de cosecha, pues entonces también estas combinaciones hacían que ahora sí que los invernaderos se percibieran un tanto frágiles y que había necesidad de reforzamientos. O sea, la cuestión era de que había que todavía hacer unos retrabajos para poder generar el invernadero confiable en ese sentido. Sí, mi recomendación fue ahí con algunos de los ingenieros y de los técnicos que tuvimos nosotros contacto, inclusive contigo, ingeniero Ramón, era, no sé si recuerdas, que sugeríamos que se generaran las normas adecuadas por parte del país, ahí de Dominicana, a fin de poder regular y establecer especificaciones y cumplimiento de requisitos para hacer seguros, eficientes y confiables las estructuras que se fabriquen o que se instalen ahí en la Dominicana. El caso es comparándolo con el de México, que yo viví aquí, es de que la norma que hicimos aquí en México no era excluyente hacia los equipos o invernaderos que pudieran venir del exterior, de extranjeros, de Francia, de España, de Dinamarca, de Alemania, de donde guste uno. El caso es de que ellos tenían que solamente aquí calificar y homologar sus requisitos contra lo que nosotros estamos aquí exigiendo y así trabajar todos en el mismo plano, competir en el mismo plano y también ofrecer las mismas condiciones de seguridad. Eso se debe transmitir allá también, en la Dominicana, al menos entrar con ese tipo de prerrogativas. No estar en contra de las importaciones, pero sí controlarlas a que sean de la calidad que necesita la isla. Entonces, en ese sentido, es la recomendación para que se puedan hacer las normas adecuadas y como ustedes que están en el ámbito, en el área de los seguros, ahí, usted, ingeniero Ramón, debe darse cuenta que contar con esa normatividad y regulación de requisitos y especificaciones a cumplir ahí con las estructuras y con las instalaciones alrededor de una nave de este tipo que también conllevan, pues le facilitaría muchísimo el trabajo de suscripción, de ajuste y de aseguramiento en general hacia todo este tipo de industria y de sistemas y de instalaciones para poder sacar adelante los proyectos que su propio país requiere, ¿no? Muy Sí bien. está contestada la pregunta. Sí, Marcos, está contestada ahí y en reuniones que hemos tenido con las personas que dirigen el Departamento de Agricultura bajo ambiente protegido aquí del Ministerio de Agricultura, se le ha pasado todas esas conclusiones de la participación que tú estuviste aquí con nosotros. Sí, sí generar esas normas, les aseguro que va a pasar lo mismo que pasó aquí en México. Así que se comunicó a todos los proveedores, a los fabricantes de materia prima, a los fabricantes de perfilería metálica, a los de polietilenos, a los de riego, a los de calefacción, todo este tipo de controles de calidad que hacen que el paquete tecnológico del invernadero y de la agricultura protegida en sí, pues tenga éxito y esté por ahí soportado y que tenga este tipo de ayudas para que todo esto trabaje en función del productor. Lo mismo va a ocurrir en Dominicana. En el momento en que se regule el producto, en este caso el invernadero y las instalaciones alrededor de él, pues obviamente se va a detonar mucho de la industria. Va a haber mejores controles y sobre todo producción mejorada en cuestiones de polietilenos ahí mismo, los fabricantes de perfilería, los instaladores, los equipos y maquinaria que están alrededor de esto. Ok. Muy bien, Marco, gracias por los comentarios. Y fíjate que tenemos aquí a Juan Marco que nos está comentando en el chat.
Yo estoy en Quintana Roo, cerca de Tulum. Para esta zona, ¿cuál sería la recomendación para el largo de túnel? Y para un invernadero de mediana tecnología con ventana cenital motorizada, ¿sería orientada en dirección del mismo flujo de los vientos dominantes o en contra? En, ahí en Quintana Roo impactan muchísimo los huracanes por el lado del este, vamos a llamarlo así, poniendo así que la orientación por ahí, en la costa del Caribe. Entonces, la recomendación es orientar el túnel norte-sur, pero las ventilas en el sentido contrario. O sea, que no impacte el viento o el aire, que es ahora sí que el dominante, sobre la ventila de frente, sino sobre el otro lado. ¿Qué va a suceder o qué efecto se busca? Que cuando el aire, en ese sentido, deslice sobre las cubiertas superiores de esa nave, cuando llega a la parte final de la ventila cenital, va a tender a bajar, a dar un bajón y generar una succión que le va a ayudar al aire caliente del interior a salir, a hacer ese efecto de chimenea, y el aire fresco va a ingresar solamente a la proporción adecuada. Si lo ponemos las ventilas a favor de la entrada directa de ese aire, en ese sentido, corremos el riesgo de que haya deformaciones estructurales en esa misma zona. Y número dos, que ingrese de manera desordenada el aire. Entonces adentro se va a hacer un caos, la situación de corrientes de ventilación, en detrimento del cultivo, obviamente. Y no se diga de los daños estructurales que pueda servir el invernadero. Entonces la recomendación es que las ventilas estén en el lado contrario a donde va la dirección del aire, y en ese sentido colocarlas. Y en un momento dado, irnos sobre, creo que es la parte, la propuesta número 3 de climatología 3, el clima subtropical o tropical húmedo. Hay que tomar esas referencias, como referencia, esas recomendaciones, para que por ahí pues, se pueda ver el detalle. Perfecto. Ok, Marco. No sé si Juan Marcos le quedó bien la respuesta. ¿Es claro? ¿Satisfecho con eso o necesitamos algo más? Que nos ponga en el chat su comentario. Espero que sí le haya sido. Dice sí. ¿Y el largo de túnel? Claro, es la segunda pregunta. Al largo del túnel. Los largos de túneles, ¿se acuerdan que comentamos? La referencia es que en esos lugares no hay necesidad de hacer ingresar o de incrementar la humedad relativa. Ya de por sí en el medio ambiente exterior ya existe a muy buenos y en algunas ocasiones muy altos niveles. Entonces, por el largo del túnel no me preocupa tanto el detalle más que de ventilación, de cuidar que está ya ese cambio de ventilación al interior del mismo se esté dando de manera correcta. Entonces, lo que hay que hacer en ese sentido es de que si estamos aprovechando al máximo la intrusión o la entrada de aire natural, gratis inclusive, de estas masas al interior de la nave, pues entonces, si vemos que son no tanto muy largos, sino que también sean muchos túneles adosados, que sea una batería de más allá de 8 o 10 túneles, hay veces que yo he visto hasta 25 túneles en una sola nave, con esos largos. Entonces la situación es sectorizar esa ventilación de manera de que nos aseguremos que va a haber movimiento convectivo del aire mediante la ayuda al centro o al interior del invernadero, de la nave invernadero, de ventiladores adicionales. A lo mejor va a ser necesario tomarlos en cuenta para que ese movimiento de la masa de aire al interior se dé y podamos desplazarlo hacia afuera, sobre todo el aire que ya no nos conviene que esté adentro, para poder tener ese recambio de refresco y poder ingresar nuevo. Hay que ver una planta del mismo, pero sí, si los túneles son así de largos de 100 metros o más, sí hay que revisar esas situaciones en base a que, de acuerdo a la planta de la nave, ver qué posibilidades de facilidad le damos a los recambios de aire para que movamos el aire adentro y podamos expulsar el que ya no es conveniente que exista y hacer ingresar de manera más fácil el que necesitamos que esté, ¿no? Ok. No sé, Juan Marcos, ¿todo bien con la respuesta?
Dice que gracias. Perfecto. Si gusta Juan Marcos mandarnos un croquis de esas naves, con todo gusto y sin ningún problema de compromiso adicional, le podemos mandar una propuesta ahí que pueda él considerar adecuada. Perfecto. Voy pasando tus Sí, datos de contacto. sí, Es- en la siguiente lámina Ahí ahí creo está. que tenemos. Sí. Sí, por si hay alguna duda o algo más que quieran Sí, ahondar con Marco, pueden mandarle correo, llamarle o con mandarle, todo gusto, ¿no? Y exacto. aprovecho para recordarles que el día 12 y 13 de este mes próximo de noviembre estará Marco Frías junto con otro especialista que es José Valle, impartiendo un curso que va a ser o va a versar sobre el tema de la parte de gestión de riesgos en invernaderos. Esto va a ser útil tanto para quienes tienen invernaderos, construyen invernaderos, pero también para aquellos que están interesados en participar dentro del mundo de los seguros de invernaderos o de la propia mecánica de evaluación de pérdidas para hacer ajustes de pérdidas para aseguradoras. Entonces, les recomiendo mucho, pueden mandarle ahí correo a Marco para que a través de Marco les podamos hacer llegar pues la información necesaria para que se inscriban. El costo es realmente bajo, van a ser, ahorita está 1,800 pesos, más o menos como unos 97 dólares con 30 centavos. Y esto lo podrán tener hasta el 3 de noviembre. Después del 3 de noviembre ya llega al precio, que van a ser 2,000 pesos. Pero yo les recomiendo si quieren participar, pueden hacerlo. La gran ventaja es que aunque va a ser presencial, también habrá transmisión vía Zoom y van a poder estar como si estuvieran directo en el salón de clase con el buen Marco. Entonces, no sé, si tienen más preguntas, más comentarios, con gusto. Ok, me parece que ya no hay más preguntas, mi querido Marco. Te agradezco mucho a nombre del Instituto Panamericano de Estudios e Investigación sobre Riesgos Agroalimentarios el que nos hayas ilustrado una vez más sobre temas de invernaderos. Yo siempre lo digo, tú has sido mi sensei en estos temas. Gracias a la enseñanza que nos diste sobre temas de evaluación de diseño y construcción logramos avanzar en el sector seguros con temas de pólizas y demás. En verdad, yo creo que toda la industria del seguro te debe una todavía. Esperemos poder. Sí, Pero mientras tanto, qué bueno que te podemos tener, qué bueno que puedes compartirnos más conocimiento, sobre todo porque hacia donde va la agricultura protegida justamente pues es a crecer, no hay más. Y sí. este problema del cambio climático nos está guiando a eso. Y si no tenemos pues el cuidado de ir preparando todo para que la agricultura protegida sea una industria con menos riesgo y que nos deje un poco más de dinero en los bolsillos, pues vamos a estar mal. Creo que sí necesitamos enfocarnos más en ello. Pues muchas gracias, Marco. Hombre, gracias a ustedes. Aquí nada más por último queda hacer la invitación a los asistentes a esta plática y hacerles la invitación a que cualquier duda, reitero, o situaciones que ustedes requieran, cuenten con nosotros en Arado Consultores. Estamos para también apoyarlos de esta manera. Y pues invitarlos a ganar información. Créanme que este tipo de datos, de tips, de recomendaciones, en algún momento de su vida profesional van a necesitarlas, ¿no? Nunca está de más tener a la mano estos datos. Les agradezco mucho la atención y continuamos a sus órdenes. Un Perfecto. gusto. Muy bien. Pues muchas gracias y gracias, Carmen. Te esperamos. Dice que gracias anotado ya también. Entonces,
Pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Esto lo van a poder volver a ver, lo vamos a poner en nuestras redes para que ustedes puedan disfrutar nuevamente de esta plática y si hay más dudas o si surgen preguntas, bueno, ya está la puerta abierta, pueden pasar a visitar a Marco y platicar con él sin duda, ¿eh? Pues nuevamente muchas gracias a todos, que pasen muy buena noche y pues hasta la siguiente, que creo que va a ser el miércoles, otra transmisión que tendremos y despediríamos este aniversario o tercer aniversario, perdón, del instituto ya el día viernes, pero pues muchas gracias, Marco, nuevamente. Que estés muy bien. Hasta luego. Hombre, Nos un vemos, saludo, Ramón. saludo, Ramón. Saludo a todos también. Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Actualmente los agronegocios son globales y están en auge, ya que necesitamos alimentar a más de 7.000 millones de personas, proveerles de fibras textiles, biocombustibles, nutracéuticos, forrajes para ganado y mascotas, además de servicios ambientales para preservar el entorno. Es por esto que internacionalmente se requiere de especialistas en temas como administración de riesgos agroalimentarios, producción protegida, economía circular, entre otros. Profesionistas que con visión y una sólida formación generen nuevos productos, soluciones tecnológicas, financieras y de mercado que garanticen el futuro del sector agroalimentario. Es por ello que hoy te damos la bienvenida a INPEIRA, Instituto Panamericano de Estudios e Investigación sobre Riesgos Agroalimentarios, donde hemos preparado una amplia oferta formativa basada en competencias laborales que te llevará a ser un líder referente en el sector y donde tu visión será el único límite que encontrarás para tu desarrollo personal y profesional. El éxito coronará tus esfuerzos.